Las campanas del convento sonaron por última vez, en lo alto de las colinas de Tesalia, donde los olivos temblaban bajo el viento otoñal. Un pequeño grupo de monjas se reunió dentro de su antigua capilla, ya desgastada por los años. Rezaban bajo frescos agrietados, santos cuyos rostros habían sido borrados por el tiempo y la tristeza. En el horizonte, el fuego titilaba. Las banderas otomanas ya eran visibles, ondeando en rojo como chispas encendidas entre las montañas. Las mujeres sabían exactamente lo que eso significaba. Ningún jinete llegaría desde los pueblos cercanos. Ningún soldado quedaba para protegerlas, solo el silencio que precede a la conquista. Su abadesa, la hermana Eleni de Lisa, se mantuvo firme frente al altar, sosteniendo un crucifijo de plata que había sobrevivido a un siglo de tormentas. Susurró con calma: si logran entrar, mantengan sus votos en el corazón, donde nadie podrá arrebatárselos. Pero se equivocaba. Cuando los ejércitos del imperio alcanzaron las puertas del convento, los votos, las oraciones y la santidad nada pudieron hacer contra lo que la historia intentaba borrar. Si te apasionan los relatos documentados de las fronteras entre el Imperio Otomano y Bizancio, recuerda suscribirte al canal. Así nos ayudas a rescatar más testimonios ocultos en los archivos, desde cartas de misioneros hasta informes del Vaticano. Ahora continuemos con la historia. Las primeras piedras del convento cayeron antes del atardecer. Los himnos que una vez llenaron esos muros fueron ahogados por el hierro y los gritos. Los otomanos no desperdiciaron flechas en lugares sagrados. Derribaron las puertas con fuego de cañón, una advertencia y una declaración a la vez. Para ellos, un convento no era tierra santa, sino un símbolo de resistencia, la prueba de que la cruz aún se atrevía a levantarse sobre suelo conquistado. Dentro, las hermanas escondían sus reliquias, cálices de plata, íconos bordados, fragmentos de huesos de santos bajo el suelo de la capilla. Creían que, si sus cuerpos eran perdidos, su fe podría sobrevivir. Pero los soldados no buscaban tesoros, querían pruebas, evidencias de que no solo habían derrotado ejércitos, sino también al Dios de sus enemigos. Al caer la noche, las monjas sobrevivientes fueron llevadas al patio central. La luz de las antorchas convertía sus túnicas blancas en reflejos dorados y sombras danzantes. Les dijeron que serían presentadas ante el Pachá, una promesa que pocas veces se cumplía. Lo que ocurrió después se convirtió en leyenda, tan oscura que incluso los cronistas de la iglesia evitaron escribir los detalles. Al amanecer, el convento era ceniza. El humo salía del refectorio donde las mujeres antes compartían pan y silencio. Las banderas otomanas ondeaban desde el campanario, señalando a las tropas cercanas que la resistencia lo había terminado. Sin embargo, en aquel patio algo inesperado sucedió. Los soldados, que esperaban gritos, escucharon canto. Atadas con cuerdas, las hermanas sobrevivientes comenzaron a entonar un himno, no de desesperación, sino de desafío. El Agnus Dei, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Sus voces temblaban, pero no se quebraron. El capitán otomano, dudando entre burlarse o hacerlas callar, ordenó que llevaran a la abadesa al frente. Eleni aún sostenía la cruz de plata que había salvado del altar. El capitán le prometió misericordia si renunciaba a su fe y aceptaba la del conquistador. Sus hermanas vivirían. Su respuesta selló su destino. Ya he entregado mi vida. ¿Qué más puedes quitarme? El capitán vaciló, quizás conmovido, y luego se dio la vuelta, dejándola en manos de sus hombres. Lo que siguió jamás fue escrito por completo. Incluso los registros otomanos que celebraban la victoria la describieron solo como una lección para quienes se negaban a aceptar la razón. Sin embargo, en cartas europeas de años posteriores, su nombre volvió a aparecer. Eleni de Lisa, la monja que nunca se arrodilló. Al mediodía, las campanas del convento fueron fundidas para acuñar monedas y la cruz del tejado enviada al este como trofeo. Pero pronto comenzaron a circular rumores entre los pueblos vecinos. Decían que, cuando el viento soplaba entre las ruinas por la noche, todavía podían escucharse voces de mujeres, no llorando, sino rezando. El humo apenas se había disipado cuando comenzó la marcha. Lo que quedaba de la orden, 22 mujeres con hábitos desgarrados, fue conducido hacia el sur, rumbo a la costa. Avanzaban con los tobillos atados, vigiladas por jinetes otomanos, rumbo al corazón del imperio.
no eran prisioneras de guerra, sino símbolos de conquista, pruebas vivientes de que hasta los muros sagrados podían caer. El viaje fue despiadado. El sol ardía sobre el camino, y las hermanas, que jamás habían salido del claustro, tropezaban exhaustas por el cansancio y la sed. Cuando una caía, otra levantaba su velo para que los soldados no lo pisaran. Un último gesto de dignidad en un mundo que había olvidado la misericordia. Su abadesa ya no estaba, pero sus últimas palabras permanecían entre ellas. Si no puedes sostener la cruz, sostén a tu hermana. Después de 7 días de marcha, las cautivas llegaron al puerto de Volos. Allí las esperaban galeras otomanas, barcos diseñados no para el consuelo, sino para el control. Las mujeres fueron obligadas a subir a bordo, con las muñecas encadenadas a bancos de madera donde antes habían viajado criminales y esclavos. Cuando las velas atraparon el viento, las costas de Grecia se desvanecieron en el horizonte, llevándose consigo todo lo que alguna vez conocieron. El supervisor del barco, Isef Ager, llevaba registros meticulosos, carga, especias, monedas, telas y prisioneros religiosos. Fue precisamente ese libro de cuentas, hallado siglos después en los archivos de Estambul, el que confirmó una historia que muchos habían considerado solo una leyenda. El viaje a Constantinopla duró 12 días. Las tormentas golpeaban la cubierta, la sal quemaba las heridas, el hambre vaciaba sus rostros. Pero lo que más las quebró no fue el dolor, sino el silencio. Nadie les hablaba, salvo para dar órdenes. Existían como fantasmas, suspendidas entre el cielo y el mar. Por las noches, la más joven, la hermana Magdalena, susurraba salmos entre sus labios. Su voz era débil, casi imperceptible, bajo el rugido de las olas. Pero incluso los prisioneros encadenados a su alrededor, griegos, serbios e italianos, giraban la cabeza para escucharla. Por un instante, el mar pareció detenerse. Cuando el barco por fin entró en el Bósforo, las hermanas vieron elevarse ante ellas el perfil de Constantinopla, con sus cúpulas y minaretes brillando como hojas al amanecer. Al otro lado del estrecho, la ciudad respiraba poder. Durante siglos la habían llamado la ciudad del deseo del mundo. Ahora se convertiría en su prisión. Desde los muelles, fueron llevadas por calles estrechas, flanqueadas por mercaderes, soldados y esclavos. Los locales se detenían a mirar. Monjas cristianas entre los cautivos no eran algo común. Incluso en un imperio forjado en la conquista, su presencia despertaba curiosidad. Avanzaron más allá de las antiguas murallas de Blachernas, hacia el distrito imperial, donde su destino quedaría sellado. A la sombra de Santa Sofía, la antigua catedral de la cristiandad, las obligaron a arrodillarse. Mientras el llamado del muezín resonaba desde los minaretes, una de las hermanas murmuró: «Estamos en casa, pero ya no nos pertenece». Antes del amanecer, fueron conducidas a un patio de mármol rodeado por columnas imponentes. No era una mazmorra, era el Diván Humayun, el Consejo Imperial, donde la voluntad del sultán reinaba por encima de todo. Allí, los cautivos no eran juzgados por reyes ni sacerdotes, sino por el imperio mismo. Para las monjas de Tesalia, su fe sería puesta a prueba frente a las leyes de la conquista. En el centro del salón se sentaba el gran visir, un hombre cuyo rostro no dejaba ver emoción alguna. A su izquierda, los escribas aguardaban con tinta y pergamino, listos para registrar cada detalle, nombres, edades y propósitos asignados. Cada palabra sería anotada en registros que, siglos después, aún existen, manchados por la cera y el paso del tiempo. Las hermanas permanecían en sus hábitos rasgados, con la mirada baja. Por medio de traductores, se les comunicó que el sultán había concedido clemencia bajo una sola condición. Quienes aceptaran la conversión recibirían nuevos nombres, alimento y una vida dentro del palacio. Quienes se negaran enfrentarían la disciplina de la fe, una expresión que podía significar prisión o desaparición. Ninguna habló. La hermana Magdalena temblaba. Había visto lo que ocurría con otros cautivos llevados ante el visir, griegos, armenios, eslavos, todos tragados por el silencio del imperio. Antes de que los guardias pudieran arrastrarla al frente, una de las mayores, la hermana de Aris, dio un paso fuera de la fila. Se dirigió al visir, no como una prisionera, sino como alguien que había vivido lo suficiente para ver imperios nacer y derrumbarse.
Mi señor, dijo con calma, puede cambiarnos el nombre, pero no puede reescribir las oraciones que llevamos dentro. El intérprete dudó, inseguro de si debía traducir tales palabras. Cuando finalmente lo hizo, el rostro del visir siguió impenetrable. Luego respondió con frialdad. Las oraciones se desvanecen cuando la lengua olvida cómo pronunciarlas. Con un simple gesto de su mano, las hermanas fueron retiradas. No hacia la ejecución, sino hacia las cámaras inferiores del palacio de Topkapi, donde se mantenía a los cautivos sin clasificación. Algunos lo llamarían misericordia. Otros, con el tiempo, lo llamarían algo mucho peor. A algunas se les ofreció otro tipo de prisión, disfrazada de servicio. Bajo los jardines del palacio se extendía un laberinto de pasillos de piedra, sellado del sol. Cada celda tenía una rendija por donde apenas entraba la luz, suficiente solo para distinguir la noche del día. Las monjas fueron despojadas de sus hábitos, vestidas con ropas ásperas y obligadas a servir, limpiar suelos, coser vestimentas, alimentar los fuegos de las cámaras superiores. Todo estaba diseñado para quebrarlas, para transformar la santidad en servidumbre. Pero los otomanos las subestimaron. Eran mujeres que ya habían vivido bajo votos de silencio y negación. El hambre, el frío y la soledad no eran castigos nuevos para ellas. Para esas mujeres, el sufrimiento no era condena, era devoción hecha realidad. Incluso en aquella prisión subterránea, su disciplina se volvió armadura. Por las noches rezaban en secreto. Una talló una cruz en la pared de arcilla con la uña, otra trazó versículos en el polvo bajo su lecho de paja. Comenzaron a contar los días, siguiendo el ritmo del llamado del muezín, no por conversión, sino como un reloj desafiante para una fe que se negaba a morir. Pronto, los rumores se extendieron entre los sirvientes. Se hablaba de las hermanas silenciosas, mujeres extranjeras enterradas bajo el palacio que nunca hablaban, nunca pedían nada. Algunos las llamaban malditas, otros santas. Su silencio resonaba por los túneles con más fuerza que cualquier oración. Los días se fundieron en meses. Sus manos se cubrieron de ampollas por el trabajo. Lavaban lienzos, pulían bronce, cuidaban fuegos que daban calor a otros, pero nunca a ellas. Sus nombres fueron prohibidos. A cada mujer se le asignó un número, una marca de propiedad. El imperio creía que el tiempo y el hambre acabarían doblando incluso la fe más firme. Fue entonces cuando comenzó la siguiente etapa, un nuevo tipo de prueba, disfrazada de compasión. Primero vino la amabilidad. Se enviaron alimentos, aceite y sedas a sus celdas. Eruditos del palacio bajaban a hablarles con dulzura, ofreciéndoles descanso, paz, incluso pequeñas libertades. Tu Dios y el nuestro no son enemigos, les dijo un imán. Toma nuestra lengua y serás libre. Pero ellas comprendían bien lo que esa libertad significaba. Olvidar quiénes eran. Y olvidar era el único pecado que no podían cometer. La hermana Magdalena, antes débil y temerosa, empezó a convertirse en la fortaleza de todas. Susurraba fragmentos de las escrituras, que aún recordaba del convento, versículos medio olvidados que se transformaban en oraciones nuevas, manteniéndolas vivas. Aunque incompletas, las palabras sobrevivían. Cuando la persuasión falló, las máscaras cayeron, las antorchas se apagaron. La comida fue reducida a la mitad. Ya no hubo visitas amables, solo silencio y oscuridad. Una a una, las hermanas fueron llevadas a una habitación estrecha donde los escribas esperaban. A cada una se le pidió repetir una sola frase de rendición. Quienes lo hacían podían seguir viviendo dentro de los muros del palacio. Quienes se negaban simplemente desaparecían. No fue un único acto de crueldad, sino un proceso lento y calculado de desgaste del alma. La fe no se arrancaba por la fuerza, se desmoronaba poco a poco, con el hambre, la espera y esa voz interna que susurraba. ¿Por qué sufrir por un Dios que no responde? Algunas cedieron. 2 hermanas de Corfú, gemelas, finalmente susurraron las palabras. Fueron vestidas con seda y llevadas lejos, sin que nadie volviera a verlas jamás. Para las que quedaron, cada desaparición se convirtió en fuego. Endureció su voluntad. La hermana de Aris, que una vez se había enfrentado al gran visir, se volvió delgada, casi translúcida. Cuando los guardias le exigieron su nombre, ella sonrió con serenidad. «Llámame Silencio», respondió. Su desafío se propagó como un contagio invisible. Desde ese momento, ninguna volvió a hablar con sus captores.
Cuando eran interrogadas, respondían solo con quietud, y en esa quietud recuperaron lo que el imperio creía haberles arrebatado: el control. Los registros oficiales apenas las mencionan de pasada: cautivas extranjeras, insumisas, improductivas. Para los otomanos fueron conversiones fallidas, pero para la historia se convirtieron en algo distinto. Prueba viva de que la fe puede sobrevivir donde ni los muros ni las cadenas lo hacen. Cuando la primavera regresó a los jardines del palacio, solo 11 de las 22 originales seguían con vida. Los guardias las llamaban fantasmas harapientos, pero entre los sirvientes circulaban susurros más misteriosos, que en las noches más silenciosas, voces apenas audibles se alzaban desde las profundidades del palacio, entonando cánticos en una lengua que nadie recordaba, pero que todos temían. Era el mismo himno que habían cantado cuando su convento ardía. En esos corredores olvidados, donde no llegaba la luz del sol, las sobrevivientes encontraron algo inesperado: un antiguo arco sellado, cubierto de polvo y piedra. Al principio fue solo un refugio, un escondite. Con el tiempo, se transformó en algo sagrado. Usaron fragmentos de cerámica rota como candelabros, un trozo de lino como mantel de altar. De un pedazo de espejo quebrado, moldearon una cruz tosca. En esa capilla secreta se reunían cada noche cuando el palacio dormía. No había himnos ni sermones, solo murmullos. Cada mujer se arrodillaba y compartía un recuerdo, un hogar, el sonido de una campana, el olor del pan antes del amanecer. Esos recuerdos se convirtieron en sus nuevos salmos, pequeñas ofrendas para un Dios que aún escuchaba en la oscuridad. Un prisionero veneciano escribió tiempo después sobre aquellas voces extrañas que resonaban bajo el harén. Mujeres que cantaban en latín a un Dios que no pertenecía a ese imperio. Durante siglos, los historiadores la consideraron una simple superstición, hasta que, bajo las ruinas del Topkapi, los arqueólogos hallaron una pequeña cámara cubierta de grabados cristianos, una prueba silenciosa de que sus oraciones jamás se detuvieron. Cruces talladas en la piedra, una frase en latín, casi borrada por el tiempo: Lux in tenebris lucet, la luz brilla en la oscuridad. Aquello lo cambió todo. Demostró que esas mujeres no habían desaparecido sin dejar rastro. Habían dejado una huella, una rebelión silenciosa grabada en las paredes. Dentro de aquella capilla secreta, la hermana Magdalena, quien antes fue frágil y temerosa y ahora era el corazón de su fe, comenzó a marcar los muros con carbón. No podían escribir nombres, así que inventó símbolos. Un ave representaba a cada hermana aún con vida, una pequeña llama, a las que se habían perdido. Cada vez que un nuevo pájaro dejaba de aparecer, sabían que otra había desaparecido. Los guardias nunca descubrieron la capilla, pero comenzaron a notar un cambio sutil en sus prisioneras. A pesar de la hambre, del frío y del encierro, las mujeres se movían con una calma serena, casi sobrenatural. Los supervisores la llamaron locura, pero los escribas que las observaban anotaron otra cosa. Habían encontrado una fuerza que no pertenecía a este mundo. Su culto secreto continuó durante meses, quizá años. Y aunque el imperio intentó borrar todo rastro de su existencia, aquella capilla se convirtió en su último acto de desafío. No con armas, ni con protestas, sino con una fe que se negó a morir. Cuando un nuevo sultán subió al poder, apenas quedaban unas pocas hermanas, viejas, cansadas, casi olvidadas. Y sin embargo, bajo el palacio, su santuario secreto seguía allí, silencioso, oculto, eterno. Siglos después, cuando los excavadores modernos exploraron Constantinopla, nadie esperaba hallar, bajo capas de mármol y de historia imperial, las huellas de esas mujeres. Mujeres que rezaron en la oscuridad y que dejaron atrás lo único que los conquistadores jamás pudieron reclamar: su fe, tallada en piedra. En 1482, el palacio cambió de manos una vez más. Un joven sultán, ambicioso y decidido, ascendió al trono con la orden de eliminar cualquier vestigio de debilidad de sus antecesores. Cada sirviente, concubina y trabajador fue registrado meticulosamente, salvo un grupo. En los archivos del Topkapi, bajo columnas de nombres, aparece un espacio en blanco, un hueco donde deberían figurar 21 registros. En el libro se lee: no aptas para el servicio, descartadas, sin fechas, sin entierros, sin explicación. Así las borró la historia, no con fuego, sino con tinta omitida.
Y sin embargo, ese silencio se convirtió en prueba. Solo lo vergonzoso se esconde con tanto cuidado. Siglos más tarde, apareció en los archivos de Bursa el diario de un cortesano otomano, que mencionaba en tono críptico a mujeres extranjeras que se negaron a someterse y desaparecieron bajo los cimientos del palacio. Poco después, espías venecianos interceptaron una carta de 1484 que hablaba de monjas que no se inclinaron ante la voluntad del sultán. Juntas, esas piezas revelaron una verdad que el imperio intentó enterrar: la eliminación deliberada de mujeres que se habían convertido en símbolos espirituales de resistencia. El último registro sobre la hermana Magdalena proviene de décadas después, escrito por un peregrino italiano. Contaba una historia que había escuchado de una sirvienta del palacio, la de una mujer que cantaba a su Dios hasta que los guardias sellaron la habitación. Nadie conocía su nombre, pero el himno que describió el peregrino permaneció grabado en la piedra misma. En ese eco, su historia sobrevivió. Con el paso del tiempo, los relatos de las hermanas desaparecidas se transformaron en susurros entre esclavos y sirvientes. Decían que, en noches de luna llena, los pasillos inferiores del palacio se enfriaban y el aire olía débilmente a incienso, aunque no ardía ningún fuego. ¿Memoria? ¿Superstición? Tal vez ambas cosas se negaban a morir. Siglos después, viajeros europeos, atraídos por los misterios del exótico imperio otomano, escucharon fragmentos de la misma leyenda. En 1712, un diplomático francés escribió que entre los sirvientes más viejos del palacio persistía una historia prohibida, la de mujeres cristianas que habían cantado hasta el